Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Es un placer para mí poder contarles un poco las cosas que yo he estado haciendo, y la charla de hoy día va a tener dos partes. La primera parte se va a concentrar un poco más en los resultados teóricos y empíricos del aprendizaje colectivo, por así decirlo, en la ciencia de cómo aprenden los países, las organizaciones y los equipos de personas. Y la segunda parte va a ser más aplicada. Nos vamos a concentrar en herramientas que nosotros hemos desarrollado para facilitar estos procesos de aprendizaje colectivo dentro de organizaciones o dentro de países. Pero quería partir preguntándole un poco, ¿alguno de ustedes sabe cuál es esa ciudad? Le da una de ver la foto ahí. ¿Ah? Entonces es difícil también, porque no es como una foto del skyline, es una esquina nomás, pero hay una peculiaridad que debería dar información de cuál es esa ciudad. Que ustedes se fijan que en esta ciudad hay una esquina ahí que hay mucho tráfico, pero no hay semáforo. Porque esta es una ciudad que no tiene semáforo y que tiene mucho tráfico. ¿Ah? Pero también es una ciudad que tiene otra peculiaridad, que es una ciudad donde no se puede doblar a la izquierda. Solo se puede doblar a la derecha y dar vuelta en U, y dar una vuelta en U, ¿no es cierto? Y doblar a la derecha es equivalente a doblar a la izquierda. ¿Ya? ¿Ya? Entonces uno puede hacer una ciudad entera sin semáforo y con mucho tráfico, si es que obviamente uno solo puede doblar a la derecha y vuelta en U. La ciudad está en Riyadh. ¿Ya? Esta es una foto, ¿no es cierto?, un video que saqué del Kingdom Tower de Riyadh, y un poco lo que muestra es que cuando uno tiene la fortuna de conocer gente muy distinta, uno es capaz de llegar a soluciones que quizás uno no se habría imaginado, ¿ya? Porque la gente sí llega a soluciones distintas, y un poco lo que nosotros siempre tenemos que enfrentar es la gran ignorancia individual que tenemos, y cómo socialmente somos capaces de un poco suplantar nuestras limitaciones individuales a través del conocimiento que accedemos, que es de otros, ¿ya? Entonces yo manejo el grupo de aprendizaje colectivo en el MIT Media Lab. Y la pregunta que nosotros nos hacemos todos los días es cómo es que los equipos, las ciudades y los países aprenden, ¿ya? Una pregunta que parece bastante fácil, pero de hecho cuando uno la desmenuza tiene muchos detalles, ¿ya? Y para eso yo tengo dos cosas, tengo dos herramientas que uso para poder contestar esta pregunta. La primera es el grupo de aprendizaje colectivo en el MIT Media Lab. Estos son mis estudiantes y mis postdocs, y en este grupo hacemos dos cosas. Uno, hacemos herramientas para facilitar el aprendizaje colectivo en organizaciones, en países, ¿ya?, y en equipos. Y lo otro es estudiar el flujo, acumulación e intensidad del conocimiento en actividades económicas y culturales, ¿ya? Porque esto eventualmente es lo que nos va a ayudar a entender cómo es que aprenden las organizaciones. Pero también tengo otro sombrero. Hace algunos años generamos una startup de software con DataWheel, que tiene 5 años ya, y lo que hemos hecho en esta empresa es profesionalizar el desarrollo de una cierta clase de herramientas de software que salieron de mi laboratorio en MIT. Y básicamente la razón por la que tenemos esta organización es porque hay tipos de conocimiento que uno puede desarrollar en un ambiente académico, ¿ya? Que en la academia uno no compite por escala ni por velocidad, uno compite por creatividad, porque uno está cambiando de gente mucho tiempo, pero en una empresa uno sí puede acumular conocimiento sobre la misma actividad e irlo depurando en el tiempo. Entonces, en ese contexto, lo que es más valioso para mí en DataWheel es que podemos acumular conocimiento sobre lo mismo, cada vez hacerlo mejor. Y aquí hacemos estas herramientas profesionales, ¿ya? Pero la idea del aprendizaje colectivo obviamente no es nueva, no se me ocurrió a mí, y el hecho de que los grupos y la organización aprenden es una idea que es bastante vieja, pero tampoco se le ocurrió a los economistas, ¿ya? De hecho, el paper seminal es un paper del año 1936 por Theodore Wright. Theodore Wright era hermano de Sewell Wright, que es un biólogo muy famoso, ¿ya? Y él era un ingeniero aeronáutico. Y él escribió un paper en el año 36 donde veía cuánto se demoraba un equipo de personas en construir un avión. Y este era el mismo avión, con el mismo equipo de personas, ¿ya?, en el mismo hangar, con los mismos materiales, con el mismo capital, y el tiempo que se demoraban en construir un avión iba bajando en el tiempo, ¿ya? Es decir, que cada vez que construían un avión, al avión siguiente les costaba menos construirlo. Pero estas no son economías de escala, ¿no es cierto? Porque el mismo avión, con el mismo grupo de personas, ¿ya?, con el mismo equipo, entonces no estamos haciendo más aviones, el mismo equipo haciendo el mismo producto, ¿ya?, con los mismos materiales. Entonces tenía que pasar algo más que estaba ocurriendo. Y obviamente lo que se empieza a intuir es que lo que está pasando es que el equipo, obviamente, al final del proceso no era lo mismo que al principio del proceso, ya algo había acumulado ese equipo, ¿ya? Y este era un conocimiento que se había acumulado de manera colectiva, ¿ya? Entonces esto desde ese momento se ha demostrado muchas veces y se ha visto en un montón de settings distintos, ¿ya? Y el setting probablemente más famoso que el de Wright es uno que sale en el año 75, que es la ley de Moore,
¿ya? Que es esta idea de que básicamente vamos doblando el número de transistores más o menos cada 12 meses dentro de un chip. ¿Ya? Pero las economías no solo aprenden a hacer mejor las mismas cosas, sino que aprenden a hacer cosas nuevas. Y la mayoría de la literatura del aprendizaje colectivo en un principio se preocupó de estas otras ideas, de estas curvas de aprendizaje, donde estábamos viendo qué tanto mejores éramos en hacer una actividad que ya sabíamos. Por ejemplo, si yo toco la guitarra y estoy practicando una canción, es qué tantos errores menos hago a medida que la practico más. Es una curva de aprendizaje. Pero uno también puede aprender a tocar el piano, ¿ya? Y en ese contexto, lo que nosotros tratamos de entender es cómo las organizaciones o los países o las regiones entran a actividades económicas en las que no participaban. Acá un ejemplo está Corea. En el año 62, estas eran las exportaciones de Corea: pescado, crustáceos, moluscos, seda, mineral de hierro. Pero en los años 80 ya habían aprendido a hacer mucho vestuario, bastante electrónico, barcos, automóviles. Y ahora en el año 2015, ¿no es cierto?, mucho electrónico, instrumentos ópticos, automóviles, etc. Entonces, Corea en este proceso obviamente fue aprendiendo a hacer muchas cosas, pero los países no aprenden solo a hacer nuevos productos, sino que aprenden a desarrollar nuevas áreas de investigación, nuevas ocupaciones, nuevas destrezas y nuevas industrias. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es entender este proceso en el cual tú aprendes a hacer algo que no sabías hacer. ¿Okay? Okay. ¿Cómo sabemos de que este aprendizaje es colectivo? ¿Cómo sabemos que este no es un aprendizaje individual? ¿Ya? Entonces uno podría pensar de que voy a hacer un experimento pensado en el cual vamos a aprender a tocar el piano. ¿Ya? Entonces en un mundo, ¿ya?, yo te voy a poner en una habitación donde hay un piano, hay libros, ¿cachai?, de música que tú puedes leer y eso, y tú vas a tratar de aprender de manera solitaria a tocar el piano. En otro mundo, ¿ya?, va a estar ese libro, ya, va a estar ese piano, va a estar el acceso a esos instrumentos, pero lo que también te vamos a dar es que te vamos a poner una red social donde hay mucha gente que sabe tocar el piano, que sabe tocar música y son músicos. ¿Ya? Y el aprendizaje es colectivo si es que en el segundo mundo te va mejor que en el primero. ¿Ya? ¿Y cómo podemos testear eso? Bueno, la manera en la que lo testeamos es de que vemos cuál es la probabilidad de que una actividad económica, ya sea patentar en una tecnología donde no has patentado o participar en una industria donde no has participado, si es que esta probabilidad de éxito crece cuando tú estás rodeado de personas que tienen conocimiento relacionado al del área que tú quieres entrar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, si es que no hay nadie que sepa tocar piano, te cuesta mucho aprender a tocar piano. Acá, si es que hay mucha gente que sabe aprender a tocar piano, es más fácil que tú seas exitoso en ese instrumento. Entonces vamos a ver si es que esa curva se cumple. Esa es la hipótesis. Si esta curva es plana, quiere decir que todos aprendemos solos. Si esta curva crece, quiere decir que el tener otras personas que saben lo que nosotros sabemos, no sabemos, ¿ya?, pero algo relacionado a lo que queremos aprender, básicamente facilita nuestro aprendizaje. Obviamente tenemos que sacar el conocimiento de algún lado, ¿ya? Y así como en el ejemplo del piano teníamos una red social, en realidad la manera en que podemos estudiar esto de manera empírica es viendo industrias relacionadas o vecinos geográficos. ¿Ya? Uno puede aprender de una industria que algo parecido a lo que uno hace. Uno puede aprender a hacer calcetines de una persona quizás que tiene una industria para hacer calzoncillos, ¿ya? O uno puede aprender de un vecino. Uno puede aprender a hacer calcetines si es que quizás en la municipalidad vecina hay alguien, ¿no es cierto?, que sepa hacer calcetines y hay una red social que los conecta y ese aprendizaje puede ocurrir. ¿Ya? Y vamos a ver que después un poco cuáles son los micromecanismos del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las industrias que son relacionadas? Para eso necesitamos una cierta medida de cuáles son las industrias que son relacionadas, y el espacio producto es un ejemplo de ese tipo de medidas que nosotros publicamos en el 2007 y abrió como un poco esta literatura. Y acá lo que tenemos es una red en que cada punto es un producto y los productos están conectados y la probabilidad de coexportarlos es alta. ¿Ya? Entonces, usando la probabilidad de coexportación, somos capaces de medir cuáles son los productos relacionados. ¿Ya? No sabemos cuáles son los inputs que subyacen a esta relación, ¿no? Pueden ser inputs de capital, pueden ser inputs de conocimiento, pero si los requieren, los inputs que requieren son los mismos, van a ser coproducidos en los mismos lugares. Entonces acá tiene el clúster de garments, acá tiene el clúster de maquinaria, acá tiene materiales de construcción y distintas cosas, y lo que tú puedes hacer ahora es ver cuáles son los productos que son similares a otros. La hipótesis ahora es de que tú vas a ser capaz de entrar solo a los productos que quedan cerca a los que tú ya sabes hacer, porque compartes conocimiento con esos otros productos. Entonces, si veo las exportaciones de Chile en el año 79, ahora la mayoría de los puntitos, si ustedes se ven, se apagaron, y los que están prendidos son los productos que Chile exportaba en el año 79. Y en el año 79 Chile exportaba, por ejemplo, algunos productos en el clúster de pesca, pero todavía no exportaba pescado fresco. Exportaba pescado congelado, exportaba crustáceos y mariscos. También exportaba algunos productos en este clúster de fruta y alimentos procesados,
pero no exportaba vegetales, no exportaba jugo de fruta, ¿ya? Con ventaja comparativa. Y si vemos el futuro del año 79, es que algo como el año 96, en estos 17, 18 años lo que ocurre es que básicamente Chile entra a todos estos sectores que eran relacionados a los que ya existían. Y esto en general es verdad para todos los países en promedio. Si tú ves la probabilidad de entrar en una actividad económica en un periodo de 4 años, esta probabilidad crece de alrededor de un 0.2%, ¿ya? A más o menos un 32, 33%, si es que tú estás tratando de entrar en una actividad que está no relacionada o una actividad relacionada. Es un tremendo efecto, pasar de 2% a 30% la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? ¿Quién tira un dado para sacar un 2% de probabilidad de ganar? Pero con un 30%, ¿no es cierto?, uno quizás se arriesga, ¿ok? Entonces, veamos otro ejemplo, este ejemplo es de China. China tuvo, como todos sabemos, un crecimiento económico espectacular, pero siempre me gusta poner esos números en contexto, ¿ya? Porque son ridículamente grandes. Entonces, China durante 25 años, ¿ya?, creció de tal manera que multiplicó su ingreso per cápita por un factor de 10. Entonces, Chile ahora tiene un PIB per cápita, depende con PIB y no con PIB, pero alrededor como de $20.000, ¿no es cierto? Está por ahí. Si nosotros hiciéramos lo mismo que hizo China en los últimos 25 años y creciéramos a ese ritmo, en 25 años más tendremos un PIB per cápita de $200.000 al año. ¿Ya? Es decir, que cuatro veces Estados Unidos, ¿cachai? Sería el PIB per cápita. Entonces es un crecimiento enorme. Y obviamente durante ese crecimiento tiene que haber habido mucho aprendizaje colectivo. China aprendió a hacer muchas cosas que no sabían hacer. Entonces tomamos data de todas las empresas transadas en las bolsas de China, ¿ya? Y creamos un espacio de industria. Los espacios de industria en general se ven distintos al espacio de producto porque tienden a tener dos clústeres. Acá tienes todo un clúster como de manufactura, ¿ya? Entonces tienes todos los productos de distintos tipos de manufactura, y acá tienes un clúster de servicios donde está IT, la banca, el retail, donde quizás muchos de ustedes viven más en este clúster de acá, ¿ya? Y en la periferia siempre tenemos la agricultura, la minería, estas actividades que no tienen muchas otras actividades relacionadas. Y podemos ver, obviamente, como distintas ciudades, por ejemplo, Hebei, que está acá en el clúster manufacturero, se va esparciendo y difundiendo mayoritariamente en ese clúster. Y en promedio también encontramos que la probabilidad de que una provincia en China entre en la industria en un periodo de 5 años también crece más o menos de single digits, de un porcentaje muy bajo, alrededor de 30%, ¿ya? Cuando uno va a una actividad no relacionada a una actividad altamente relacionada. Pero también uno puede aprender de los vecinos, no solo de los vecinos en términos de conocimiento, las industrias relacionadas, sino que los vecinos geográficos. Acá vemos cómo se va esparciendo la manufactura de maquinaria eléctrica en China. Y obviamente cuando uno tiene una provincia que es vecina, la probabilidad de que uno entre a esa actividad económica también crece, ¿ya? Crece del 5% al 15%, ¿ok? Entonces tener un vecino que está en una actividad en la que tú no estás, te ayuda a entrar a esa actividad. Y esto es súper interesante porque empieza un poco como por un lado quizás contradecir, pero por otro lado añadir matices al entendimiento de la economía que nosotros tenemos, que está basado en las teorías de comercio, porque las teorías de comercio lo que te dicen es que básicamente si tu vecino es bueno para algo, tú tenés que hacer algo distinto, tenés que especializarte en algo distinto, por eso no te conviene entrar en el mismo negocio, ¿ya? Pero en esas teorías no existe el concepto de aprendizaje. Existe solo el concepto de competencia. Entonces ahora cuando tú tienes aprendizaje, bueno, por un lado, claro, sí, tu vecino puede competir contigo, pero por otro lado, tú puedes aprender del vecino. ¿Y qué fuerza gana? Es una pregunta empírica, ¿ya? Eso no es una pregunta teórica, una pregunta empírica al final. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, si ponemos estas dos cosas juntas, si tenemos un lugar donde hay una industria a la que ustedes quieren entrar, y las industrias relacionadas están presentes ahí, y tienen un vecino, ¿ya?, que también está presente en esa industria. Ahora, ¿qué pasa? ¿Entran con una probabilidad súper alta o los efectos se cancelan? Y lo que encontramos es que los efectos se cancelan. Hay diminishing returns. Entonces, uno tiene un efecto que crece, ¿no es cierto? Cuando uno tiene industria relacionada, ya la probabilidad de entrar, ¿no es cierto?, crece. ¿Ya? Cuando tiene vecinos geográficos, esta probabilidad crece. Pero una vez que uno tiene uno, sumar el otro no crece. Entonces, el término de interacción, ¿no es cierto?, la regresión te da negativo. ¿Ya? Y esto lo que quiere decir es que básicamente lo que te limita el aprendizaje es tener acceso como a un canal de aprendizaje. Si tienes la industria relacionada, bien. Si tienes los vecinos, bien. Pero una vez que tienes la industria relacionada, tener los vecinos necesariamente no te añade más valor. Ahora, no sé si hay acá alguno viste en la sala, pero vamos a ver ya un poquito para tener un poco, tratar los problemas de causalidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder dar los problemas de causalidad? En esta literatura, de hecho, es bien difícil porque uno no puede estar haciendo experimentos, ¿ya? Pero uno puede buscar experimentos naturales
Y una variable instrumental que uno puede usar que no es perfecta es la construcción de los trenes de alta velocidad. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los trenes de alta velocidad, de hecho, te ayudan a aislar a uno de estos canales. ¿Ya? Cuando uno construye un tren entre Tianjin y Beijing, uno reduce el tiempo de viaje y uno aumenta la probabilidad de que las industrias de Tianjin aprendan de las de Beijing y viceversa, pero uno no cambia la similitud entre industrias. ¿Ya? Los calcetines siguen siendo igual de parecidos a los calzoncillos, ¿sabes? Cuando uno construye trenes. Eso no cambia. Entonces uno puede aislar este canal, ¿ya? Y también es un choque que es bastante exógeno porque muchas de estas líneas se construyeron principalmente sobre líneas existentes, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente usar la introducción del tren para poder ver la causalidad de este efecto. Y lo que comparamos acá es lo siguiente. ¿Ya? Cuando uno introduce un tren entre dos ciudades, ¿ya? Van a haber dos shocks. Un shock es el shock de productividad que todos van a tener, ¿no es cierto? Ahora tiene un tren de alta velocidad, eso debería afectar la productividad más o menos de todos, o en promedio de muchas industrias. Pero hay ciertas industrias que están presentes en las dos ciudades que estuvieron conectadas en el tren. Y hay industrias que están presentes solo en una y no en la otra. Entonces las industrias que están presentes en una y no en la otra reciben solo el shock del tren. Las que están presentes en ambas reciben el shock del tren más el shock del aprendizaje. ¿Ya? Porque las otras no pueden aprender, pues no tienen un vecino que quiera aprender. Entonces el efecto de la productividad debería ser mayor si es que hay aprendizaje en las industrias que están presentes en ambas ciudades. ¿Ya? Y eso es lo que uno observa. Entonces obviamente en China la productividad ha ido creciendo enormemente, ¿ya? Pero la productividad crece de manera más lenta para las industrias que cuando se construye el tren estaban en una de las dos provincias y no en las dos. Para las que estaban presentes en las dos provincias hay un delta que es significativo de 98.000 yuans. Esto es productividad medida como output per worker. Esos son como $15.000 extra de output per worker, ¿ya? Que se generan a partir de este aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ahora hemos visto dos ejemplos del aprendizaje colectivo, uno de comercio internacional y otro en el caso de China. Y la pregunta que probablemente ustedes hacen, pero bueno, ¿esto es un efecto general o esto es verdad del comercio internacional y de un país que está creciendo de manera muy acelerada como China? ¿Ya? Y la respuesta es que realmente esto es algo que es muy general. Entonces hay una literatura muy grande y muchos de mis colegas trabajamos en esto, en la que se ha documentado este tipo de efectos en escalas distintas, actividades económicas distintas y ambientes institucionales distintos. ¿Ya? Entonces la probabilidad de entrar a una actividad económica, sea un producto, una industria, un área de investigación, un área tecnológica, crece con la presencia de conocimiento relacionado como una ley de potencia y proporcional a X a la A. ¿Ya? Y esto lo hemos mostrado en productos, se ha mostrado en industrias, por ejemplo, lo hemos visto en Brasil, en Suecia, en China. Estos son datasets muy distintos. El de Brasil es data del seguro social de todo Brasil. En Suecia también una data de trabajadores, pero en China esta data, en Suecia ese paper, el 2011, el 2013 es el de datos de trabajadores, pero el 2011 ese es un paper que ve plantas que producen productos para las mismas industrias. ¿Ya? Entonces, si dos industrias distintas manufacturan un producto de la misma planta, en eso definen relatedness de esa manera. En el caso de China, usamos esta data que les contaba antes de las empresas que están transadas en la bolsa, que es muy sesgada a las empresas más grandes, obviamente, y el efecto básicamente uno lo encuentra en todos estos ambientes institucionales y geografías distintas. Lo encuentra en el área de investigación, la probabilidad de que una universidad empiece a empiece a publicar en un área, ¿ya? O que un país empiece a publicar en un área, o que un académico empiece a publicar en un área, depende de las áreas relacionadas. En este caso las áreas relacionadas las medimos viendo cuál es la probabilidad de que un académico que publique en un área A también publique en un área B. ¿Ya? Y también lo mismo ocurre en las patentes. La probabilidad de que una ciudad en Estados Unidos empiece a patentar, ¿ya? En un área crece con la cantidad de actividades relacionadas que existen en esa área. También hay una ley de salida. Obviamente la ley de salida no es tan interesante como la ley de entrada, porque todos quieren entrar, todos quieren crecer, pero la ley de salida igual importa, y lo que te dice es que la probabilidad de que una región, no una empresa, después vamos a empezar a hacer una distinción entre la empresa y las regiones, porque de momento yo estaba hablando del éxito de las regiones, que no es lo mismo que el éxito de las empresas en las regiones, porque en cada una de esas regiones pueden haber ganadores y pueden haber perdedores, ¿no es cierto? Pero la probabilidad de que una región salga de una industria decrece con el conocimiento relacionado. Es decir, que tener otras personas que trabajan en los mismos sectores, una industria relacionada, permite que tú sobrevivas. ¿Ya? Tiene un efecto en la sobrevivencia que es bastante fuerte. ¿Ya? Ahora sabemos qué región
entra, qué región sale, ¿ya? Pero dentro de las empresas que están dentro de esa región, podemos decirles algo sobre las que sobreviven. Y aquí quizás interesante para Alfonso, sobre las startups que sobreviven y startups que están participando en industrias que no existían en una región. Entonces tenemos la suerte de que uno de los proyectos que realizamos en el año 2013, que es un proyecto Data Viva, que integró data del Seguro Social, de comercio y de educación para todo Brasil, nos permitió tener acceso a una base de datos muy detallada con la historia laboral de todas las personas en Brasil. Esta es la data del Ministerio del Trabajo que se usa básicamente para los programas sociales. Entonces con esta data lo que nosotros podemos hacer es ver el flujo, ¿ya?, de personas entre todas las empresas, de hecho a nivel de establecimiento, y lo que nosotros sabemos es la industria, ¿ya?, y la ocupación de cada una de estas personas, también como su demografía y otras variables. Entonces lo que nosotros tenemos es básicamente la historia laboral completa de un país. Esto no es LinkedIn, esto están todos los que están en el sector formal de la economía, están acá, no es un sample, ¿ya? Y con esto lo que nosotros podemos hacer es ver ahora cuando hay una empresa pionera, una empresa nueva, que está operando en una industria que no existía en esa municipalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos, en la municipalidad, ¿no es cierto?, de Catapilco no había una empresa de software, esta es la primera empresa de software en Catapilco. Y nosotros sabemos exactamente a quiénes contrataron. Entonces, sabemos la historia del trabajo de estas personas, ¿ya? Y lo que podemos hacer es tratar de, a través de esa historia de trabajo, ver qué conocimiento esas personas tenían. Ahora, ¿cómo medimos ese conocimiento? En este caso, vemos el conocimiento que se expresa en esa historia de trabajo. Entonces lo podemos ver en esta siguiente matriz de 2x2. ¿Ya? Una persona puede venir de la misma industria, de la misma ocupación, entonces esta persona trabajaba como programador en otra empresa de software, ¿ya? Y se cambió a ser programador en una empresa de software en este lugar donde no había una empresa de software. Pero puede ser una persona que quizás trabaja en una empresa de software, pero quizás no era programador, era contador y ahora va a trabajar de programador. Entonces se cambió de ocupación, ¿ya? O puede haber cambiado la industria y la misma ocupación. Entonces es un programador, pero trabaja en un hospital, ahora el programador trabaja en un colegio, ¿ya? O puede haber cambiado la industria y la ocupación. Este era un programador que trabajaba en un hospital, ahora está trabajando de contador en un colegio, ¿okay? Entonces uno puede ver estas 4 opciones que en realidad son un continuo, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las industrias que son iguales, son parecidas? ¿Es un hospital lo mismo que una clínica, que un consultorio médico? Entonces lo que nosotros hacemos es tomar estas medidas de relación y podemos hacer un continuo, ¿ya? Y podemos ver cuáles son las personas que las empresas contratan y cuáles son las empresas que sobreviven. Entonces así es como se contrata, ¿ya? Entonces acá tenemos las ocupaciones e industrias relacionadas. Acá está sacando una persona que trabajaba lo mismo en la misma industria, de una persona que trabajaba en algo distinto en una industria distinta. Y en general cuesta encontrar personas de industrias relacionadas, ¿ya? Pero esta matriz, si uno la mira de arriba abajo, tiene un sesgo un poquito hacia arriba. Te fijas que acá está más llenito acá que acá, ¿ya? Porque básicamente lo que ocurre es que las personas aparentemente en el mercado valoran que esta persona tenga experiencia en la misma ocupación, ¿ya? Yo quiero una persona que haya hecho la misma ocupación, ¿okay? Pero ahora vamos a ver quién sobrevive. Y cuando vemos la matriz de sobrevivencia, es muy distinta. Los que sobreviven son todos los de acá, weón, ¿cachai? Y lo que te quiere decir es que básicamente que la persona haga la misma ocupación no importa tanto, lo que importa es que tenga experiencia trabajando en la misma industria, ¿ya? Más que haya tenido experiencia en la misma ocupación. Es decir, que el conocimiento que es específico de industria importa enormemente, ¿ya?, para la sobrevivencia de estas empresas pioneras. ¿Cuánto importa? ¿Ya? Bueno, te levanta la probabilidad entre un 40-50% a un 70% de la probabilidad de sobrevivir en 3 años, ¿ya? Es un tremendo efecto, ¿ok? Entonces, eso es lo que básicamente ahí encontramos este trabajo con Cristian Jara, que es un estudiante de doctorado en mi grupo, que salió acá de la Universidad de Concepción de Física. ¿Ok? ¿Cuánto conocimiento hay en la economía? Entonces, lo que hemos estado viendo antes un poco son leyes sobre el flujo de conocimiento y también una cosa que no les he dicho, pero que es importante entender, es que el conocimiento, como lo veíamos ahí en este ejemplo de Brasil, no existe en los libros, no existe en la internet, no existe en los diarios, no existe en la tele, existe solo en las personas, ¿ya? Y el conocimiento se mueve a medida que se mueven las personas, ¿ya? Entonces el conocimiento, la única manera de ser capaz de entenderlo es a través del movimiento de las personas, la formación de las redes sociales y también obviamente a través de las actividades que las personas realizan, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Brasil, nosotros demostramos que el haber estado en la industria relacionada, y de hecho estamos viendo ahora si es que haber estudiado una carrera afín
realmente importa o no, ¿ya? Porque las carreras están, acuérdense, orientadas a las ocupaciones, no están orientadas a la industria, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ahora medir cuánto es todo el conocimiento que tiene una economía? ¿Cuánto conocimiento tiene Chile? ¿Cuánto conocimiento tiene Corea? ¿Cuánto conocimiento tiene Alemania? La literatura en este tema es vieja, extensa, ¿ya? Pero tiene un problema, ¿ya? Que básicamente el approach estándar a medir el conocimiento de la economía se basa en el siguiente paradigma, que uno tiene economía, las economías tienen conocimiento, este conocimiento se expresa en actividades, y acá es donde la cagan. Entonces, vamos a decir que algunas actividades son intensas en conocimiento y otras actividades no son intensivas en conocimiento. ¿Ok? Entonces, mira, no, desarrollar inteligencia artificial, intensiva en conocimiento, ya. Y los clasifican así, entonces después dicen, ok, las economías que son intensivas en conocimiento son las que tienen esta actividad, entonces te van a decir, vamos a medir la intensidad de conocimiento viendo la fracción de programadores en tu economía o la fracción de personas con un doctorado, cosas así. Pero básicamente asumiste la respuesta en la manera que definiste cómo ibas a clasificar los datos. Entonces lo que nosotros hicimos es básicamente decir, mira, nosotros a priori no sabemos qué actividades son complejas o qué actividades son simples. Y vamos a decir lo siguiente, que las economías que son intensivas en conocimiento son las economías que están realizando actividades que son intensivas en conocimiento. ¿Y cuáles son las actividades intensivas en conocimiento? Bueno, esas son las actividades que están siendo realizadas por las economías que son intensivas en conocimiento. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa si meten esa fórmula en Excel? Te dice referencia circular, ¿no es cierto? No. Bueno, pero la referencia circular nunca ha sido un problema para la matemática. Porque lo que uno tiene es que uno dice, ya bueno, la intensidad de conocimiento de la economía es la intensidad de conocimiento promedio de los productos que esa economía hace. La intensidad de conocimiento de un producto es la intensidad promedio de las economías que la fabrican. Meto la 2 en la 1. ¿Y qué tengo eso? Y eso es un problema de autovectores y autovalores, ¿no es cierto? Entonces, este es un autovector, este es una matriz, y este es el autovector, básicamente esa matriz, ¿no es cierto? Multiplico la matriz por el vector, me da el mismo vector. Entonces, puedo calcular, ¿ya?, la intensidad de conocimiento de una economía como el autovector, ¿cachai?, de esta matriz, ¿ya? Entonces, ese es como el truco, ¿ya? Bueno, entonces puedo tomar a Sudán, Argentina, Suecia, estos países hacen cosas distintas, ¿ya? Y como hacen cosas distintas, puedo ver básicamente qué es lo que hacen, ¿ya? Y usando este truco puedo medir la cantidad de conocimiento que tienen, que es el índice de complejidad económica. Entonces acá tengo, por ejemplo, el ingreso de los países, ¿ya? Y acá tengo la complejidad de cada una de estas economías, como esta intensidad de conocimiento. Y veo, por ejemplo, que la economía de Japón, de Suecia, de Suiza, de Estados Unidos, de Alemania, son muy intensivas en conocimiento, ¿ya? Y tienen un ingreso muy alto. Ahora, esta data de acá, de este panel, es del año 85, ¿ok? Y acá, por ejemplo, también veo que China e India tenían una intensidad de conocimiento, esto se mide en unidades de la desviación estándar desde la media, ¿ya? Entonces, que es 0.5 veces más alto que el promedio del mundo, pero tenían un ingreso que era muy bajo comparado con el de Argentina, Grecia, Panamá, México, que eran países que tenían una intensidad de conocimiento similar. Entonces, estos países les debería ser más fácil crecer que estos otros países que tienen un ingreso muy alto, dado su intensidad de conocimiento. Y esto es lo que observamos. Entonces, si nosotros usamos este método para predecir crecimiento, de hecho, es bastante preciso, ¿ya? Y somos capaces de predecir crecimiento en general a largo plazo. Esto no sirve para predecir crecimiento de un año para otro. Eso depende de fluctuaciones en las tasas de cambio, precios de commodities, todo eso. Pero para crecimiento de 15, 20 años, esto es muy efectivo y es muy robusto. No quiero darle la lata de la econometría porque no creo que sea necesario en este tipo de ambientes, pero esto es robusto a todos los índices de gobernabilidad, educación, competitividad. De hecho, incluye toda la información de estos índices. Entonces, cuando uno hace la regresión y quita los índices de complejidad económica, uno pierde básicamente 15% del poder predictivo, pero cuando uno quita todos los índices, por ejemplo, de instituciones, uno pierde solo el 1% del poder predictivo, porque toda la información de instituciones ya está incorporada en lo que tú sabes hacer, ¿ya? También la complejidad económica predice las diferencias de ingreso y de la desigualdad de ingreso entre los países, ¿ya? Entonces, acá tengo un ejemplo en el cual vemos el índice Gini, el índice de complejidad económica, y acá siempre, en general,
lo que hago yo es resaltar a Chile y a Malasia porque son dos países que en ingreso per cápita son súper similares, en nivel de escolaridad son súper similares, pero en estructura productiva son muy distintos. Chile tiene una economía que es muy extractiva, ¿ya? Cuando Malasia tiene una economía que es muy manufacturera, ¿ya? Y las diferencias de ingresos, de desigualdad, se explican mucho a través de este índice de complejidad económica. De hecho, es una relación también que es muy estable, muy robusta, a un montón de controles, ¿ya? Y explica mucho la varianza incluso, ¿ya? Y ha sido robusta por muchas décadas. Y uno dice, bueno, países como Estados Unidos tienen desigualdad muy grande, pero esta era la desigualdad de Estados Unidos, entonces es grande, claro, porque uno lo compara con Finlandia, con Suecia, con Dinamarca, ¿ya? Pero en general está no tan lejos de lo que es la regresión. No es como la desigualdad que uno observaría, por ejemplo, en Perú, en Tanzania, en Camerún, ¿ya? Y con esto uno puede incluso generar índices de la desigualdad esperada de un producto. Entonces yo acá tomo todos los países que producen cobre, ¿ya? Veo qué tan importante el cobre en la economía de ellos y puedo decir, mira, los países que producen cobre en promedio tienen un Gini de 0.49, entonces el Product Gini del cobre es 0.49. El Product Gini de los productores de Paper Making Machine Parts es 0.33. Entonces, si yo fuera como un bayesiano, un marciano bayesiano, ¿ya? Si fuera, y llego a la Tierra y me dan data de qué es lo que hacen los países y tengo que predecir su nivel de desigualdad, este sería un método. Me dicen, tú me dices lo que haces y yo con eso voy a ir actualizando mi belief de cuánta desigualdad creo que ellos tienen, ¿ya? Y uno ahora puede pintar todo el espacio producto de esta manera, y cuando uno pinta todo el espacio producto de esta manera, lo que uno puede ver es que si es que uno entrara a un producto, si es que tu desigualdad en comparación a la que ya tienes y la del producto tendría a crecer o decrecer porque este es un producto que es más inclusivo o un producto que es más extractivo. Entonces ahora voy a ir a la segunda parte, que es cómo creamos estas herramientas para facilitar el aprendizaje colectivo, ¿ok? Y el aprendizaje colectivo obviamente está limitado por un montón de factores. Nosotros vimos uno muy breve dentro de la primera parte de la charla. Está limitado por instituciones, por cultura, por redes sociales, por transporte, por tecnologías de la información. Pero cuando uno hace tecnología y hace implementación, no puede abarcar un espacio tan amplio, ¿ya? Entonces yo no estoy pretendiendo correr ni para presidente ni empezar una religión. Entonces no voy a tocar ya la implementación por ese lado. Lo que sí yo puedo hacer es desarrollar tecnologías de información. Entonces me voy a concentrar solo en las barreras que emergen de este silo, ¿ok? ¿Ya? Y el problema que es recurrente, que yo creo que ustedes están muy familiarizados con este problema, es que las organizaciones, tanto en el sector público y el sector privado, ¿ya? Tienen que manejar diariamente múltiples streams de datos, ¿ya? Y el proceso de integrar estos datos, visualizarlos y analizarlos, ¿ya? Es muy costoso, es muy poco reproducible. De hecho, hay muchos analistas que se pasan la vida pegando datos y haciendo reportes en muchas organizaciones, tanto en el sector público y privado en el mundo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en el caso del gobierno, tenemos, por ejemplo, los datos de transporte, quizás van a estar en transporte, o en el caso del gobierno de Chile van a estar en sonda, ¿ya? Los datos de salud van a estar en las aseguradoras, van a estar en las empresas que trabajan en el rubro de salud, quizás en el Ministerio de Salud. Los datos de economía, los de aduana van a estar en aduana, obviamente. Los de trabajo muchas veces están en el seguro social, si es que los países tienen un sistema de seguro social. Los de ingresos están en los recolectores de impuestos. También los países tienen censo demográfico y todo eso. Y hay varios desafíos. El primer desafío es integrar estos datos, el otro es distribuirlos y después eventualmente analizarlos. Entonces, veamos cuál es el estado de las artes en esto. Y el estado de las artes, al menos de las plataformas que están abiertas al público, obviamente en el sector privado hay cosas que realmente funcionan bien, no es muy bueno. Está lleno de buenas intenciones, podríamos decirlo, ¿cachai? Entonces les voy a mostrar 3 ejemplos como un poco el estado de arte que uno se encuentra, porque esto no es un problema de país rico ni de país pobre, ¿ya? Entonces, estuve en Argentina hace unas semanas trabajando ya con el gobierno, ¿ya? Entonces, por eso puse este ejemplo de Argentina, pero acá tenemos el portal de datos de Argentina, busco acá ingresos, hago clic, ¿ya? Y básicamente llego acá, encuentro 4 archivitos, voy a abrir uno de estos archivos, ¿ya? Lo descargo, ¿ya? Y una vez que lo descargo, lo voy a abrir ahora en el Excel. ¿Y qué es lo que encuentro? ¿Cachai? ¿No es cierto? 13 columnas de datos, por los títulos no cuentan. 13 columnas de datos con unos numeritos, no integrada con nada. Entonces uno dice, ya, nos vamos a Estados Unidos, ¿cachai? Que tiene otros problemas. Pero, y buscamos data de ingreso acá, ¿ya? Hacemos clic
¿ya? Y básicamente encontramos un sistema informado por un paradigma de diseño malo y similar. Entonces, hacemos clic acá, Median Household Income, se ve interesante, ¿ya? Y acá, cuando hacemos download, ¿ya? Vamos a bajar un archivo y vamos a tener, como ustedes se podrán imaginar, una suerte más o menos parecida, ¿cachai? Hasta faltan números, ¿cachai? Ahora vamos a Suiza, porque si alguien lo va a hacer bien, van a ser los suizos, ¿ya? Entonces vamos a Suiza, le pedimos a Google que nos ayude un poquito con el alemán, ¿ya? Entonces ahí nos traduce, ¿ya? Y aquí, hay 252 datasets de la ciudad de Zúrich, los perros, los edificios, veamos, a ver. Entonces, y acá aparece uno que parece interesante, el valor agregado por industria en la ciudad de Zúrich. Dadas las cosas que yo hago, obviamente se me parecería como un dataset interesante. Entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro, lo vamos a descargar, ¿ya? Y una vez que lo descargamos, lo vamos a abrir, ¿y qué es lo que tenemos? Una majamama de números también. Entonces, eso es básicamente el estado hoy en día. Entonces, no es muy bueno, ¿ya? Entonces, en estos desafíos, al menos en lo que es la distribución pública y la integración pública de datos, hemos fallado de manera rotunda. Entonces, lo que nosotros hemos estado tratando de hacer, en vez como de pontificar en este tema, es realmente construir las soluciones, ¿ya? De bottom up. Entonces, les voy a mostrar ahora algunos ejemplos. Entonces, si ustedes buscan por las exportaciones de Argentina, de Chile, de cualquier país del mundo, el primer link que les da Google orgánico, ¿ya? No es un link de Chile, ni del Banco Mundial, ni del IMF, es un link del Observatorio de Complejidad Económica, que es una página que nosotros hicimos en MIT, y lo que hacen estas páginas es lo siguiente, es que toman los datos, y lo que básicamente hemos entendido es que uno no puede entregar datos entregando archivos con datos, ¿ya? Porque la manera en que las personas consumen datos y la manera en que los motores de búsqueda consumen datos es a través de historias. Entonces lo que tú tienes que hacer es transformar estos datos en historias interactivas que tienen texto que se escribe de manera algorítmica y que permite que los motores de búsqueda entiendan que tú tienes esos datos y después tener partes de interacción con visualizaciones que te ayuden a después ir más profundo estos datos. Entonces, estos son sitios que básicamente tienen decenas de millones de páginas cada uno, ¿ya? Y estas decenas de millones de páginas son el target de esta Search Engine Optimization. Entonces, nosotros no queremos que la gente entre al OS yendo a ese URL o yendo a la página Home, ¿ya? Sino que entran a la página que Google les da para la búsqueda que ellos están haciendo, ¿ya? Entonces, hicimos en el 2011 este Observatorio de Complejidad Económica, ya va a cumplir 6 años, ya cumplió 6 años, cumple ahora en octubre. ¿Sí? Después del 2013 hicimos Data Viva para Brasil. Este es un sitio mucho más ambicioso porque integra data de comercio internacional a nivel de municipalidad, tiene más de 5.000 municipalidades de Brasil, con data del seguro social, con data de educación, data a nivel de individuo. Integramos, materializamos todos los views, hicimos recomendadores también de distintas cosas. Después hay todo un cuento de cómo esto después, una vez que lo pasamos al gobierno, muere por algunas razones de implementación del gobierno y no por ninguna mala intención ni corrupción. Entonces son problemas interesantes de entender. Y de hecho seguimos trabajando con ellos. En el 2013 también hacemos Immersion. Esta es una herramienta que toma toda la data que existe pasivamente en tu email, de toda la metadata de tu email, y te ayuda básicamente a ver cuál es la red que tú has ido construyendo en el tiempo, con qué personas están interactuando, cómo está cambiando esta red, cuáles son las personas en el centro, la periferia de tu red de comunicación. En el 2014 también hicimos Pantheon, que, por ejemplo, si uno va al Observatorio de Complejidad Económica y ve qué es lo que exporta Chile, te sale que Chile exporta cobre, que Chile exporta pescado, ¿no es cierto? Pero si uno va a Pantheon, te dice que Chile exporta Pablo Neruda, Alexis Sánchez, Pellegrini, ¿ya? Porque básicamente se basa en las exportaciones culturales y estas se expresan en la fama de las personas que están asociadas a estos productos culturales, entonces las personas famosas, ¿bien? Entonces es Pantheon. Después hicimos en el 2014 la Red Global de Idiomas. Este es un proyecto que salió publicado en PNAS y lo que hacemos acá es que conectamos los idiomas que tienden a ser traducidos en distintos medios. Entonces, por ejemplo, acá está un dataset de 2.2 millones de libros, ¿ya? Y vemos cuál es la probabilidad de que un libro, por ejemplo, se traduzca del portugués al español, etc. Y vemos que el inglés, este idioma que es un hub global, hay varios hubs regionales, español es este hub regional, de hecho no es un idioma global. Y eso determina mucho de cómo se esparce la información y la fama en el mundo, porque obviamente para que la información pueda fluir tenemos que hablar el mismo idioma, ¿ya? En el 2016 sacamos Data USA, este es un proyecto que hicimos en colaboración con Deloitte, y en este proyecto ya integramos una docena de bases de datos distintas, de American Community Survey, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, algunos datos también que no son del gobierno, como los datos de salud que provee la Universidad de Wisconsin, o los datos de seguros de salud de la Universidad de Dartmouth,
¿ya? El 2017, hace poco lanzamos Data África. Este es el primer sitio que logramos que integre data de varios países, son 13 países, ¿ya? Porque tratamos de hacer sitios que integraran data de múltiples países, pero todos los países quieren tener algo que es de ellos, con su marca para ellos, ¿cachai? Pero en África fuimos capaces de hacerlo y tenemos data de hecho a nivel subnacional, ¿ya? Para África. Ahora está nominado a un premio. Esto es Arabia Saudita. Esta es una herramienta que no va a ser pública en su primera versión, va a ser para el Jobs Creation Commission. Entonces, en Arabia Saudita hay varias cosas que son como bien corner cases. Una es que más o menos el 75% de la fuerza laboral es extranjera. El 75% de la fuerza laboral. Por ejemplo, en Riyadh, ¿cachai? Si yo voy al sitio ahora, son 3.7 millones de trabajadores, de los cuales 700.000 son saudíes. ¿Cachai? Ya. Pero el gran problema que ellos tienen es que Arabia Saudita es una monarquía absoluta, ¿ya? No hay parlamento, no hay ninguna de esas cosas. El rey y la familia real, ellos deciden, ¿ya? Y lo que ocurre es que todos estos saudíes, ¿cachai? Este cuarto de la población que es saudí, la mayoría trabaja en el gobierno y no pagan impuestos, ¿ya? Es decir, que básicamente la familia real es lo suficientemente rica con el petróleo para mantener a una gran parte de la población saudí con empleo. Pero ahora lo que necesitan es que estas personas pasen al sector privado a formar sus propias empresas, porque los precios del petróleo no han estado buenos y quizás no van a estar buenos nunca más en la historia, ¿ya? Entonces, en ese contexto, están tratando de entender la fuerza laboral, y estos son datos del Seguro Social. También ahora estamos pegando los datos del Seguro Social con la data de educación, entonces vamos a tener una trazabilidad de todas las personas, ¿ya? De esa economía, y eso le ayuda al Jobs Creation Commission, que es este comité generado por el rey, para ayudar a crear empleo y transferir personas del sector público al sector privado. Y last but not least, tenemos Data Chile. Este es un proyecto que empezamos ya a ejecutar el año pasado, ¿ya? De hecho, empezamos un poquito antes, pero en el último año hemos formado un gran equipo y hemos integrado un montón de bases de datos, porque Chile es puta que tiene datos, güey. ¿Cachai? Tenemos data de comercio, data de educación, tenemos todos los datos de inmigración, las visas que da la PDI, tenemos calidades con la escolaridad, y vamos a lanzar esto en enero de este año, y va a ser una herramienta pública que integra todos estos datos, ¿ya? Para que puedan ver toda esa información de Chile. Ahora, como se podrán dar cuenta, los sitios que hacemos nosotros son como distintos a los sitios que han estado entregando muchos de estos otros proveedores que le venden sitios al gobierno de Suiza o al gobierno de Estados Unidos, o incluso los sitios que vemos en Argentina, ¿ya? Porque tenemos unos principios de diseño distintos. Y la analogía un poco es la siguiente, que cuando uno tiene datos, ¿ya? Existe como esta idea como el data warehouse y eso, pero eso no es un buen modelo para interactuar con el usuario. ¿Por qué? ¿Ya? Porque los warehouses son buenos para guardar cosas, pero no son buenos para vender cosas, ¿ya? Entonces acá tenemos el primer piso de IKEA. ¿Ya? Entonces imagínate IKEA tratar de venderte muebles así. Decir, no, mira, los muebles cada uno existe en una caja, y si tú quieres saber de qué se trata el mueble, tú tienes que abrir la caja y tienes que armar el mueble. Acá tienes una llave Allen, hágalo. ¿Cachai? Bueno, cuando tú vas a estos sitios que básicamente dicen, mira, acá están todos estos datos, cada uno está dentro de un Excel, dentro de un zip, bájelo, ábralo, véalo, arme algo con eso y ahí va a ver qué le sirve. El costo de adopción es enorme, ¿cachai? Y después, si uno quiere pegar dos de estas cosas, quiere poner las sillas con las mesas, ¿ya? Básicamente tiene que armar la silla, armar la mesa, a ver si calzan. Pucha, la mesa era roja, la silla era verde, ¿cachai? No funciona. Entonces lo que hace IKEA es que construye un segundo piso donde todas estas cosas están en display, y uno después, ¿no es cierto?, anota con un lapicito, ya, yo quiero la silla Malmo, ya, y uno baja y encuentra la silla Malmo en el pasillo 7, ¿ya? Y con eso uno es capaz de obtener los datos. Entonces lo que nosotros básicamente hemos estado haciendo es construir este segundo piso de IKEA para todos estos sitios. También obviamente construimos todo el backend, pero parte de la innovación es darse cuenta que la manera de entregar datos, ¿ya?, es generar estas narrativas interactivas, ¿ya?, que permiten optimizar estos datos para los motores de búsqueda, ¿ya?, para que eventualmente estos los puedan tomar. Y funciona. Por ejemplo, el Observatorio de Complejidad Económica, yo les decía que lo lanzamos en el año 2011, y este es como el blip, así cuando tuvimos la prensa del Economist y todo eso, y eventualmente, obviamente eso se enfría y empieza a ocurrir el tiempo que la optimización de motores de búsqueda empieza a tomar, y empezamos a mejorar, y ahora ya estamos en más de 1 millón de usuarios mensuales en el observatorio. En Data USA lo lanzamos en abril de 2016, estuvo en el New York Times, fue la noticia más compartida en el Atlántico ese día, tuvo un buen pic de prensa, pero ahí la prensa, uno no puede vivir del tráfico de la prensa.
¿ya? Entonces, de esto decae y de ahí empieza a tomar la optimización del motor de búsqueda y ahora vamos creciendo básicamente a 15% semana a semana. ¿Ya? Entonces, porque cada vez hay otras páginas que van pasando la segunda página de Google a la primera, ¿ya? Y hay millones de páginas que tienen preguntas distintas. Y de hecho hay impacto también más allá del que les mostraba recién. Esto es como se ve hoy en día la página del Censo de Estados Unidos. Esto es la primera versión de Data USA y este es el diseño de la futura página del Censo de Estados Unidos, ¿ya? Que nos mostraron en una conferencia en Washington. Entonces, básicamente, yo creo que el plagio es la mejor forma de elogio, ¿ya? Y yo feliz de que ellos básicamente hayan tomado nuestros principios de diseño y estén tratando de hacer algo similar, ¿ya? Entonces yo creo que con eso hemos ganado un poco en el desafío de integración. En estas plataformas tú no tienes idea de dónde mierda viene el dato, porque al usuario no le importa si es que este dato viene de transporte, o viene de salud, o viene de educación, o viene de aduana. A lo que al usuario le importan son entidades. Yo quiero saber sobre Valparaíso, o yo quiero saber sobre la industria del salmón, ¿ya? Y si los datos vienen de, ¿no es cierto?, entidad A, B o C es irrelevante. De hecho, en Data USA es como un little footnote que les ponemos y todos los datos obviamente se comunica de dónde vienen, pero no es interesante para el usuario. El usuario tiene que ver este cubo rotado a través de las entidades, no a través de las fuentes. Entonces, con eso yo creo que ganamos el desafío de integración, pero está el desafío de distribución y el desafío analítico. Entonces, veamos qué es lo que podemos hacer con eso. En la segunda versión de Data USA que lanzamos este año, hicimos una cosa que se ve bien simple, pero de hecho es bastante compleja, y que es este carrito. Entonces, ahora acá tienen datos de edad, por ejemplo, ahora datos de población, y yo llego y cada vez que encuentro un dato que a mí me gusta, lo meto en el carrito. ¿Cachai? Y estos datos pueden venir de fuentes distintas, ¿ya? Estos datos, por ejemplo, de salud, de obesidad, ¿ya? Vienen de la Universidad de Wisconsin, los datos de edad venían del ACS, ¿ya? Voy a un profile, encuentro, por ejemplo, acá datos de seguro médico, otras cosas, y cada vez que encuentro un dato que a mí me gusta, ¿ya? Los voy a ir a meter al carrito. ¿Y qué es lo que hace este carrito? Es que transforma el acto de mezclar datos en un acto de online shopping. Tú no querías hacer vertical lookup, tú no querías escribir un script en Python. No, lo que hacís es meter la agua en el carrito y te salen todos pegados. ¿Cachai? Y ya entendieron cuál es la entidad a la que tenéis que pegar, cuál es la cuestión. Entonces, básicamente uno va teniendo todos los smart defaults para eventualmente pegar y hacer todo ese trabajo de integración. Entonces, con eso ahora tú puedes distribuir dataset customizados, porque el tipo no tiene que bajarse 3 datasets y irlo a pegar, que es una lata. ¿Cachai? Y uno tiene un montón de gente escribiendo estos scripts de Python para pegar datos en todos lados. ¿Ya? Entonces, básicamente creemos que eso es innecesario y esta es una solución de diseño para poder lograrlo, pero también está implementada. Entonces, con eso ganamos el desafío de distribución, pero no el desafío analítico. Entonces, para esto quiero mostrarle otro proyecto, que este es la tesis de doctorado de Kevin Hu. Kevin lleva 3 años trabajando en este proyecto. Kevin salió del colegio a los 16, se graduó de MIT a los 21, ¿ya? Y ahora ya lleva 3, 4 años en el doctorado en mi grupo. Y lo que hace Dive es que es una herramienta que es agnóstica al origen de los datos y te ayuda a transformar en 4 pasos datos en historia. Entonces, para contarle un poquito el contexto en el que esto emerge. Yo trabajo en el Media Lab y el Media Lab es un consorcio, ¿ya?, que tiene 90 empresas del sector privado. Y son súper diversas, ¿cachai? Tenía empresas que manufacturan maquinaria pesada en Japón, tenía Estée Lauder, ¿cachai? Tenéis bancos, ¿cachai? Tenéis Mercedes-Benz, ¿cachai? Tenéis Ferrero Rocher, ¿cachai? Tenéis pero es una ensalada de empresas de un montón de rubros distintos. ¿Cachai? Y obviamente yo estaba interesado en las herramientas de visualización y yo he ido conociendo, ¿cachai?, más y más a estas empresas, y lo que me he dado cuenta es que todas estas empresas del Fortune 500 y listadas en la bolsa con mega cap, cuando no son empresas, cuando no son Google y no son Apple y no son Uber, ¿cachai?, básicamente se manejan en pipelines de Excel con PowerPoint. ¿Cachai? Y tú vas a Steelcase y bajás a Grand Rapids, y Steelcase, el principal manufacturador de muebles de oficina de todo Estados Unidos, y el CEO todas las mañanas, el lunes, se sienta en una oficina, ¿cachai?, con un PowerPoint, y que tiene así, hay macros de Excel y macros de Excel como en un pipeline, ¿cachai?, hecho así con cinta adhesiva, ¿cachai?, que eventualmente llega y pega todos los datos hasta que lleguen a él. En Colgate lo mismo. ¿Cachai? Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, necesitamos una herramienta que ayude a transformar datos en historia y que empodere también a las personas dentro de una organización a usar herramientas estadísticas más avanzadas. Hacer al menos una correlación multivariada. Entonces tú a Dive tú le echas un archivo, te empieza a predecir visualizaciones, entonces tú dices, ya, a mí me interesa estas dimensiones, pum, pum, le haces clic, te empiezan a visualizaciones, así regresiones te salen gratis, ¿cachai? Tú le decís cuál es mi variable dependiente,
recomiéndame el mejor modelo o quiero poner estas variables en el lado derecho de la regresión y te las hace y eventualmente tú vas eligiendo las cosas que te parecen mejor, las visualizaciones y las regresiones que te interesan, y una vez que eliges estas visualizaciones que te interesan, eliges las regresiones que te interesan, el paso 4 es construir una historia, ¿ya? Y puedes construir una historia, compartirla en la plataforma. Lo bueno es que esta historia tampoco no se divorció de los datos, entonces conserva todos los elementos de mouse over y todo el enhancement, ¿cachai? Porque no son píxeles, de hecho son figuras geométricas que están siendo creadas a partir de los datos. Entonces, ¿funcionan estas cosas o no funcionan? ¿Cachai? ¿Cambian o no cambian la manera en que las personas operan o las conclusiones a las que llegan? Entonces, el año pasado, con Kevin hicimos un experimento con 70 sujetos y tenemos la suerte que hay 2 empresas consultoras que son miembros del Media Lab, Deloitte y BCG. Entonces, este fue un experimento que lo hicimos no con estudiantes de pregrado, lo hicimos con los equipos de Data Science de estas 2 consultoras. Entonces, estos son tipos que el 92.5% de ellos tiene un grado avanzado en estadística, en ciencia de la computación, en economía, ¿ya? Y que se ganan la vida vendiendo servicios analíticos, ¿ya? Y lo que hicimos es que les pasamos a todos ellos un dataset, que era el mismo, se los describimos y después hicimos un experimento en el cual lo asignamos aleatoriamente a Dive o Excel a hacer un ejercicio y después le hacíamos unas preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? Bueno, el dataset era un dataset hipotético y todos sabían que era un dataset hipotético, donde le decíamos, mira, acá hay un dataset de una universidad hipotética que tiene 1000 profesores y el dataset tiene el nombre, tiene la edad, tiene los años que lleva trabajando, el número de publicaciones, el departamento, el género, toda la cuestión así de todos estos profesores, ¿ya? Entonces, ahora ustedes van a tener ese dataset, pero antes de que nosotros se lo pasemos, tienen que contestar varias preguntas, ¿ya? Y les hacíamos varias preguntas, ¿por qué? Porque queríamos obtener los priors que ellos tenían sobre lo que iban a observar en el dataset. Entonces, hay unas preguntas que eran fáciles. ¿Qué departamento ustedes creen que van a tener más profes? Pero hay otras preguntas, ¿ya?, que eran priors más complejos. Entonces, uno de estos priors más complejos era, bueno, ¿ustedes creen que va a haber una brecha de género? ¿Ya? Y cuando les preguntamos eso, sí, el 90% dijo que sí, y dijo que iba a favorecer a los hombres, ¿ya? Entonces, que los hombres iban a ganar más que las mujeres. También le preguntamos, ¿y esa brecha va a crecer o decrecer cuando controlemos por otros factores, como el número de publicaciones, el número de citas? Va a decrecer, ¿ya? Entonces teníamos los priors, pero obviamente cuando uno hace experimento de psicología, que es el truco más viejo de experimento de psicología, que uno siempre, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de hacer algo muy contraintuitivo. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? Yo creo que todos estos 90 personas serán el denominador, ¿ya?, de la fracción que voy a medir. Entonces, ¿qué es lo que hice? Obviamente preparé un dataset donde hay una brecha de género que favorece a las mujeres, ¿ya?, y que crece cuando uno controla por otros factores, ¿ya? Entonces ahora los tipos tienen que hacer un ejercicio, ver todos estos datos, ¿cachai?, contestar un montón de preguntas y después cuando terminaban eso les preguntamos, ok, entonces ahora, estas son las cosas que tú dijiste antes. ¿La data confirma o rechaza tu hipótesis? Y obviamente que rechace la hipótesis es la respuesta correcta, ¿ya? Porque la data para hasta el 90% de personas rechazaba la hipótesis. De los que usaron Excel, ¿ya?, que llevan más de 11 años usando Excel, el 57% estuvieron correctos, ¿ok? De eso, bueno, 56% es un número bastante alto y está bien porque estos jóvenes ganan la plata, bueno, ¿cachai?, dando consultoría analítica a empresas y que no son baratas, ¿cachai? Entonces, bueno, 40% se chingó, pero 50% está bien. Quizás, obviamente, es un ejercicio rápido que lo tienen que hacer en un par de horas y eso, ¿ya? Pero de los que usaron Dive, a pesar de que era la primera vez que usaban la plataforma en la vida, el 80% estaban correctos. Y esta diferencia fue significativa. Entonces, solo cambiando la herramienta que tenías en las manos, porque los tipos fueron aleatoriamente, ¿ya?, asignados al tratamiento o al control, ¿ya?, cambiamos qué tan bien eran capaces de, básicamente, llegar a la conclusión que estaba de acuerdo con los datos, no con lo que ellos ya creían, ¿ya? Ok. Entonces, ahora veamos cómo podemos integrar estos dos pipelines. Imagínate ahora que tenemos el poder del carrito de Data USA y el poder, ¿ya?, de poder hacer narrativas arbitrarias usando Dive, y queremos usar este poder para contestar una pregunta o explorar, ni siquiera contestar, explorar la siguiente pregunta. ¿Los tiempos de viaje al trabajo más largos contribuyen a una obesidad mayor? Hoy en día, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer para contestar esa pregunta?
¿cachai? Bueno, los datos de transporte, quizás acá en Sonda los tienen con la tarjeta VIP, los datos de obesidad los va a tener que ir a buscar al ISAPRE, después va a haber que pegarlos, que oye, acá en Chile tienen la suerte el RUT que les permite pegar las cosas, pero es un tremendo trabajón donde va a tener que pegar un montón de estados distintos para poder llegar a incluso hacer la correlación bivariada. Ya va a ser una correlación multivariada, imagínate, quizás tenéis que pegar más datos porque tenéis que meterle controles que vienen de otras fuentes. Entonces hagamos esto, y esto no lo vean como una respuesta a esa pregunta, sino como una manera de ilustrar el pipeline, ¿ya?, de trabajo. Entonces voy acá, busco los datos de obesidad en Data USA, meto algunos controles, después busco, por ejemplo, los datos de commute. Entonces me voy acá al profile de Kings County, me voy a la sección de Housing and Living, acá me sale el commute time, lo meto, ya entiende que como estoy viendo un condado, me lo va a dar para todos los condados, ya. Tomo la data, la pego, ya. Una vez que la pego, la bajo, ya. Y una vez que la bajo, la abro y la tiro adentro de Dive, ya. Y me puedo ir inmediatamente a la parte de regresiones, ya. Hago clic acá, elijo la variable dependiente que me interesa, es la obesidad, y los factores que quiero usar son el tiempo de commute, la edad, y construyo esa regresión en 40 segundos, ¿ya? Entonces, básicamente, ese desafío de integrar y distribuir es muy fuerte. Entonces, ahora para terminar lo que quiero decir, eventualmente todas estas cosas ocurren, obviamente no porque yo programo todos los días y programo todas las noches, de hecho yo programo personas, no programo ya computadores. Yo dejé de aprender computación cuando programaba en Perl. Yo era bueno para el Perl, para el MATLAB, ¿cachai? Pero eso es de la década pasada. Pero tengo un equipo muy bueno y un equipo muy diverso, ¿ya? Tenemos personas de distintos países y de distintos backgrounds académicos. Y lo último que les voy a mostrar es la siguiente generación de herramientas que nosotros estamos usando para tratar de entender cómo funcionan los equipos, ¿ya? Y este es MI Teams. Entonces es una herramienta que básicamente tú creas un equipo, te logueas con email y básicamente puedes ver toda la red de interacción, no de una persona como en Immersion, sino del equipo entero. Puedes dar vuelta a esto y decir, ¿a quiénes conocemos en Harvard? ¿A quiénes conocemos en Deloitte? ¿Quiénes están llevando esa relación? Te lo muestra y puedes empezar a generar inmediatamente una presentación sobre toda la demografía, conectividad y factores psicológicos de las personas dentro de esa organización. Puedes estudiar cómo las relaciones van variando en el tiempo, etc. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer acá es un concepto que se llama Quick Organizational Mapping, que la idea es que yo puedo ir a una empresa como este Loader en la mañana, darle un URL a todo y decir, ok, háganse todos los que van a participar del ejercicio, hagan clic acá, métanse, contesten unas encuestas, ¿cachai? Que vamos a medir ciertas cosas psicológicas, también qué departamento están ustedes, cuánto tiempo lleva la empresa, etc. Tómense una champaña, porque en una hora más les vamos a hacer una presentación, ¿cachai? Que va a ser 100% personalizada para los datos de su empresa. Y te vamos a contar si es que hay gaps de comunicación entre ciertos departamentos, o si hay gaps de comunicación, ¿no es cierto?, entre ciertos grupos de género, o personas que los que estudiaron ingeniería no hablan con los que estudiaron arquitectura, no sé. ¿Cachai? Todo ese tipo de gaps uno ya los va a empezar a detectar porque obviamente uno está levantando toda esta data que está pasiva en la organización y que está en los servidores de email. Y para terminar, les quiero contar por qué cresta yo estoy haciendo esto. ¿Ok? ¿Cachai? ¿Por qué me doy la lata de pasar tiempo, ¿cachai?, en las oficinas, ¿cachai?, de los funcionarios públicos de Argentina, de Arabia Saudita y eso, que nunca es como una experiencia tan mágica, ¿cachai? Pero realmente me gusta pasar más tiempo con ellos, con los políticos, porque realmente sé que ahí es donde se hacen las cosas. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que obviamente vivimos en un mundo que estamos yendo de manera muy acelerada a la automatización, no de las carreras, pero sí de los trabajos, ¿ya? Esta es una planta de Toshiba donde fabrican dispositivos de memoria sólida, y en esa fábrica no hay personas, ¿cachai? El edificio entero es un robot, ¿ya? Pero hay otro ejemplo, ¿no es cierto? El auto que se maneja solo, acá está el auto de Google, ¿ya? Y meten un cieguito ahí para venderlo y todo, ¿cachai? Pero, ¿ya? Y estos son los ejemplos que la gente más conoce, pero hay otros ejemplos, de hecho, que son incluso más importantes para Chile, porque antes de que en Chile haya un Uber que se maneje solo, lo que va a haber es un camión minero que se maneje solo, ¿ya? Entonces, estos son, por ejemplo, camiones de Komatsu. Tú te fijas, acá no hay ni siquiera un lugar para que se siente alguien, ¿ya? ¿Ya? Y ustedes dirán, bueno, estos videos 3D siempre hay que tomárselos con un poquito de sal, porque render no es lo mismo que la realidad, ¿ya? Acá está el camión manejando, ¿ya?, afuera de una feria, ¿ya?, manejándose solo, ¿no es cierto? Entonces estos camiones existen y estos camiones de hecho operan. En Australia, Río Tinto tiene una operación donde tienen, parece que entre 20 y 30, me olvidé el número exacto, pero es de ese orden de magnitud, camiones que ya están operando, ¿ya?,
día y noche y que son absolutamente robóticos. Y también esto te empieza a dar un poquito como la lumbrera de dónde va a venir la automatización. La automatización va a venir mucho más rápido en todas las cosas que son muy capital intensivas, porque el costo marginal de que este camión se maneje solo, comparado con el costo que ya te cuesta un camión de esto, es nada. ¿Cachai? El costo de hacer que un Mercedes se maneje solo, a pesar de que el Mercedes puede ser un auto caro, marginalmente igual es mucho más alto, porque este camión sale más caro que un Mercedes. No, harto más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un mundo donde ya los camiones se van a manejar solo, los equipos de construcción se van a manejar solo, los autos se van a manejar solo, los refrigeradores van a comprarte los yogures. Entonces, en ese mundo, ¿ya? Donde tenemos todas estas unidades inteligentes, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar realmente tener sistemas que ayuden a automatizar no solo las unidades, sino que ayuden a automatizar el management de esas unidades. Entonces, es esa segunda capa de inteligencia artificial a la que yo quiero entrar. Pero la inteligencia artificial se alimenta de los datos y, sobre todo en las operaciones de gobierno, tú vas a necesitar los datos. ¿Por qué? Porque los gobiernos existen, porque hay situaciones en las cuales las señales de mercado nunca te van a poder dar información, ¿ya? Si tú tienes un barrio pobre con indicadores de salud malos, no sube el precio de los doctores en ese barrio. El sistema de los precios nos revela información. Entonces los gobiernos siempre han sido intensivos en datos. ¿Por qué? Porque la única manera en que tienen focalizar los recursos y sus acciones es a través de los datos. Pero hoy en día, ¿ya? Y ustedes yo creo que esto lo saben bien, la capacidad que los gobiernos tienen de integrar, distribuir y analizar los datos que colectan es muy pobre. Entonces lo que estoy tratando de hacer es realmente poder hacer estos esfuerzos de integración, distribución y diseño de plataformas, ¿ya? De integración, distribución, análisis y visualización de datos, pensando en que quizás en 20 o en 30 años más estos camiones que van a recoger la basura solo tienen que saber si es que tienen que ir ahora a este parque porque hubo un cumpleaños de niño y quizás hubo más basura o no. Los camiones que van a estar tratando de construir o destruir edificios tienen que ser qué edificios construir, qué edificios demoler, etc. ¿Ya? Y eso va a tener que ser alimentado por un sistema en donde todos los datos básicamente se transforman en una inteligencia artificial que maneja a estas máquinas. Y eso es un poquito lo que estamos tratando de ayudar a construir, y vamos peldaño a peldaño. Y con eso quisiera darles muchas gracias por su tiempo y feliz de tomar algunas preguntas también en el panel. Gracias.